Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a terminar de hacer la armadura que habíamos empezado la semana pasada. Recuerden que la semana pasada ya habíamos calculado las dos reacciones, tanto en A y B. Después habíamos trabajado con los tres nodos, primero el nodo A, el nodo D y el nodo C, teniendo en cuenta que con estos tres nodos también ya conocíamos el nodo B, el nodo K y el nodo L. Habíamos trabajado, para los que tengan preguntas, habíamos trabajado con este nodo A, C, D, y por simetría habíamos conocido el valor de B, el valor de K y el valor de L. Bueno, vamos el día de hoy, teniendo en cuenta que tenemos CD, vamos a encontrar el valor de E, vamos a encontrar el valor de E para poder ir avanzando. Teniendo en cuenta el valor de E, automáticamente es como si nosotros estuviéramos trabajando el nodo I y vamos a ir reduciendo prácticamente todos los elementos. Bueno, entonces, vamos a hacerlo por acá, el nodo I. El nodo I tiene, el nodo P es nodo E. 1, 2, 3, 4. Nodo E. El nodo E se compone de un elemento que está inclinado, son dos elementos, son tres elementos verticales, inclinados, perdón, y un vertical. Ahí está. El vertical, pues ya lo sabemos claramente, es la carga que estamos teniendo. El vertical representa la carga y los demás automáticamente van a tomar direcciones de las cuales sean inversas a las anteriores. Entonces vamos a ir a checar qué dirección tenemos en CE. En CE la dirección era para abajo, como lo podemos observar en este nodo. Entonces aquí lo vamos a tener que representar hacia dónde? Hacia arriba. En CE, en el nodo anterior lo estábamos representando hacia abajo. Entonces aquí lo vamos a representar hacia dónde? Hacia arriba. Más nodos no tenemos, por la misma situación no tenemos. El valor de CE, ¿cuánto nos había quedado? Nos había quedado un valor de CE de... habíamos hecho un cálculo. ¿Se acuerdan cómo se llama? Con sistema de ecuaciones. 2933.671. 2933.671 kilogramos. Ok. Entonces vamos a colocar que vamos a seguir la misma idea, topología que hemos hecho. Vaya para abajo, teniendo en cuenta que arriba también tiene una carga y también complemente la carga yendo hacia arriba. Y esto va a hacer que se equilibren las cargas. No vamos a olvidar cómo se llaman cada uno de los elementos. El de acá para acá se llama eje. No, estoy equivocado. Aquí no tenemos otros elementos inclinados, únicamente tenemos un vertical. Aquí nos tenemos un elemento vertical. Ahí está. Listo. Entonces, este elemento vertical, pues va a tener parte de su carga. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Ahora sí. Ahora sí ya tenemos al nodo como debería de ser. Vamos a checar nada más nombres. El elemento vertical se llama EF y el otro se llama eje. EF y ese se llama eje. Por último, la carga inclinada, la carga que va a estar en ese punto, 655. 600, voy a borrar aquí porque hay unos que han tenido dudas. Ya no puedo borrarlo, pero lo vamos a poner acá, sobrescrito. 655.676. Ahí está, listo. Ahora sí, ya teniendo en cuenta este nodo, vamos a trabajar con él. Recuerden que vamos a empezar sumatoria de fuerzas. Aquí vamos a empezar con sumatoria de fuerzas en Y esto va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y vamos a iniciar en 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Sería
negativo menos 655.676 kilogramos, positivo el valor de EF, que no sé cuánto vale, positivo el valor con inclinación, aquí es importante seguir que va a tener la misma inclinación, hasta este punto van a tener la misma inclinación que los elementos anteriores, tiene una inclinación de tiene inclinación en Y de 0.447, 0.447 en eje, y por último, ya tenemos 1, 2, y por último sería más 0.447 de la carga que ya conozco, que son 2.933.671 kilogramos. Y esto es igual a 0. No sé si tengan una duda hasta acá, chicos. ¿Cómo van a empezar a trabajar con este nodo? No, Inge, ¿No? todavía no. ¿Hasta acá no? No, hasta ahí no. Ok. Esto ya solo es el complemento del trabajo que estábamos haciendo. Ok, ya que tenemos esto, pues vamos a ir reduciendo. Nos va a quedar una ecuación en EF con EG, porque van a ser dos incógnitas. Entonces quedaría EF más 0.447 de el valor de EG va a ser igual a, aquí es negativo, pasa para allá como positivo, más 655.676 kilogramos. Aquí es positivo, pasa para allá como negativo. Si me pueden apoyar con la operación, 0.447 por 2.933.671. Repito, que me puedan apoyar con la operación 0.447 por 2.933.671. ¿Cuánto les quedaría? Por 655.676. No, 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 no. Quiero que me hagas la multiplicación de, es 1,447 por 2.933.67. ¿Cuánto te quedó el resultado? No creo, 4.245.000. ¿Ah? no creo. Quiero que hagas esa multiplicación, Esteban, por favor. ¿Cuánto me dijo? 1.447. 0.447. Ok, 0.447 por 2.933.67. Exacto. 671, correcto. ¿Cuánto quedó, chicos, el resultado? 1.311.35. Ok. 1.311.35 kilogramos. Hacemos la resta entre esos dos valores, 655.676 menos 1.311.35. Hacemos la resta entre este y quedaría como negativo menos 655.674 kilogramos. Esta sería nuestra primera ecuación. Esta está muy parecida a lo que hicimos la clase pasada. Nos queda una ecuación y vamos a trabajar ahora con la otra sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X también nos debe dar 0. Entonces vamos con las en X. Recordemos que en X únicamente trabajan las que están inclinadas.
Entonces nos quedaría positivo, factor en X. ¿Cuánto vale el factor en X? 0.894. 0.894 que multiplica a 2.933.671 kilogramos menos 0.894 del valor de eje, y esto es igual a 0. Son las únicas que trabajan en X porque son las únicas que están inclinadas u horizontales. Entonces, ¿cómo quedaría la operación? Quedaría como menos 0.894 por eje. Este elemento que estaba multiplicando pasa para allá como restando. 2.933.671 por 0.894 da 2.622.701 kilogramos. Entonces, EG va a quedar como este resultado entre menos 0.894 y quedaría aún así, aquí era negativo, menos 2.622.701 entre menos 0.894 y volvemos a 2.933.671 kilogramos. Tendríamos una carga igual del mismo estilo para el valor de eje. Entonces, con este nodo podemos avanzar nuevamente tanto de un lado de nuestro sistema como del otro lado. Ya teniendo el valor de eje, ya podemos nosotros encontrar el valor de EF. Utilizando este valor que acabamos de encontrar, vamos a trabajar con la otra ecuación y quedaría EF va a ser igual a menos 655.674 kilogramos. Si aquí teníamos un signo positivo, va a pasar como negativo. Va a ser menos 0.447 menos 0.447 que multiplica a 2.933.671 kilogramos. Entonces el valor de EF, ¿cuánto sería? Hacemos la operación. Y quedaría menos 655.674 menos 0.447 que multiplica a 2.933.671 quedaría como menos 1.967.024 kilogramos. Y ya con esto nosotros tendríamos nuestros nuevos dos resultados, tanto EG como EF. Vamos a checar en nuestro plano. Aquí tendríamos tanto el valor de acá para acá como el de acá para acá. Pero recuerden que eso también es simétrico, entonces también conoceríamos este y este. Vamos a denotar cuáles son los que conocemos. GI y IJ. GI y J. Entonces, eje que es igual al GI. EG que es igual al GI, 2.933.671 kilogramos. EF que va a ser igual a IJ. Para que yo no trabaje con estos signos negativos que tenemos claramente aquí en este punto, para no trabajar con los signos negativos, lo que podemos denotar es lo siguiente. Significa, y eso es lo que hemos platicado antes, que nuestro signo, esta operación que yo al principio lo había puesto para arriba, significa que cometimos un error en nuestra dirección. Cuando tenemos un signo negativo en este punto, significa que cometimos un error en la dirección y debes de que ir para arriba. En este caso, este debe de ir ¿para dónde? Para abajo. Este elemento debes de ir para arriba, debería de ir ¿para dónde? Para abajo. Eso fue lo que denotamos. A ver, vamos a ver, permítanme.
A ver, permítanme. Aquí tengo un pequeño signo también al revés. No me di cuenta. A ver. Aquí eje va hacia la izquierda, pero va hacia abajo. Eje va hacia la izquierda, entonces aquí debemos de haber puesto también negativo. Aquí el negativo que correspondía. Ahí está. Ahí está, negativo que correspondía. Y al pasarse para allá se volvería positivo. Entonces ahí está. A esto me refería con el signo que teníamos que acomodar. Aquí tenemos un pequeño error en ese signo. Era negativo. Entonces sí nos va a quedar en este caso que EF va a ir ¿para dónde? Hacia arriba. EF sí va a ser para arriba, pero el valor debería de ser ¿cuánto? A ver, voy a hacer la multiplicación. Sería 0.447 por 2.933.671 menos 655.674. Y ahora sí, EF. Es importante, chicos, que chequen cuando tienen un número negativo, porque o puede ser un error de, en este caso, como la mayoría, un error de dirección. 655.676 kilogramos. Ahí está. Y con esto nosotros ya conocimos un elemento más. Ya conocimos un elemento más. Ya tenemos una distancia más, que es un par de elementos más, tanto eje como GI, EF y J. ¿Cuáles son los elementos que seguimos sin conocer? Tenemos sin conocer el FG, que con ese conoceríamos el GJ. Te faltaría también el FH y por último el elemento GH, que ese sí no podemos calcularlo desde ahorita. No podemos podríamos nosotros incluso podremos hacer el nodo G, podríamos hacer el nodo G de una vez, pero nos faltarían estos dos horizontales, entonces sería exactamente en el mismo punto. Tenemos que trabajar o el nodo F o el nodo J para poder resolver estas dos y a su vez estas dos y ya solo faltaría el último elemento. Vamos a resolver el nodo F. Escucho, chicos, si tengan alguna duda. Si el resultado es negativo, entonces está mal. No es que esté mal, Esteban. Significa que una de las direcciones están equivocadas. Entonces tienes que revisar bien tu nodo que la dirección no esté equivocada. Por ejemplo, acá la dirección que yo había puesto mal era la de eje, esta eje, hacia dónde baje eje en esta eje. Recordemos que tiene dos partes, una parte en X y una parte en Y. En Y va hacia abajo y en X hacia dónde va, hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda en X negativo y en Y negativo. Aquí está el cambio de signo. Este cambio afectó acá, se convirtió en positivo y al convertirse aquí en positivo, automáticamente regresó a su posición normal. Ese es el único cambio. Había que revisar en ese punto qué pueda pasar. Pueden estar, cualquiera de las dos que estemos proponiendo, pueden ser las que puedan tener errores. Es algo que habíamos platicado la clase pasada. Que cuáles sean las direcciones, que tú empieces en el primer nodo y las demás vas nada más en contra de la suposición anterior. Vamos con el nodo F. No sé si tengan alguna otra pregunta, chicos. No. Los demás. Abraham. Abraham, Majo. ¿Alguna duda? No, no. Bueno, el nodo F, si se dan cuenta, tiene esta forma, no tiene el mismo tipo de nivel de ángulos, tan diferentes los ángulos entre uno y otro. Vamos a ir colocando tanto el nombre como la carga CF, DF y EF. CF, DF y EF. CF, CF. Vamos a buscar dónde está CF. Ah, no, sí es F.
CF, aquí lo tenemos, vale 273. Este de acá tiene un valor de 733.418, este elemento de acá. Chequemos qué dirección tenía. Aquí CF iba para arriba, significa que aquí yo lo voy a denotar hacia dónde. Yo aquí lo voy a denotar hacia abajo. Si en el otro tenía hacia arriba, aquí lo denoto de manera contraria hacia abajo. Recuerden que las fuerzas no actúan solas. A toda acción existe una reacción, por eso trabajan de esta manera. Ahí está. Si este iba para arriba, ahora aquí lo denoto hacia dónde, hacia abajo. Voy con el que está horizontal. El que está horizontal es el elemento DF. El elemento DF vale 3,278. 3,278.378. Si aquí iba para la derecha, yo en este lo debo colocar hacia dónde, hacia la izquierda. Si uno va a la derecha, yo lo coloco a la izquierda. Vamos con el elemento que acabamos de calcular, el EF. El EF me acaba de dar 655. Este elemento acaba de dar 655.676. Está hacia arriba, entonces yo lo debo de colocar en este nodo. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Ahí está. Y los dos que me hacen falta, por supuesto, son estos dos elementos. No tenemos claros hacia dónde van, pero lo voy a colocar de manera inversa. Es decir, aquí está claro, si ya tengo dos elementos que están bajando, si tengo dos elementos que están hacia abajo, tanto CF, tanto CF como como CF, que es este que está acá, y el otro van para abajo, pues de plano este van a tener que ir ¿para dónde? Para arriba. Es algo normal. Y este, si este estaba jalando a la izquierda, lo voy a colocar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Teniendo en cuenta bajo el mismo principio que si por ahí tenemos un cambio, es nada más el acomodar nuestros signos dentro de nuestro trabajo. Entonces sería FG, FH, FG, FH. Bueno, pero aquí vale una parte importante y voy a hacer hincapié en esto. Hasta ahorita, todos nuestros anteriores factores en X y Y habían servido porque los triángulos tenían la misma pendiente, como lo podemos observar. La línea o la cuerda existente entre A y G tiene la misma pendiente, la cuerda CF tiene la misma pendiente. Sin embargo, la pendiente formada por FG, la pendiente formada por FG no es la misma pendiente. Entonces, tenemos que hacer un cálculo para el factor que va a aplicar a FG. Hacerlo por acá para que nos pueda ver, pueda quedar un espacio. Factor para FG. Aquí tenemos nuestro elemento está inclinado y dice que tenemos de altura 2 metros y de base tenemos de altura 2 metros y de base, teniendo en cuenta que tiene 8 metros de claro y son 6 paneles, 1,333 metros de base. Estamos sacando el triángulo de acá. Únicamente es para el factor que pudiera aplicar en FG y también estaría aplicando este mismo factor para GJ. Son los únicos lugares donde aplicaría este factor, porque los demás, como ya fueron calculados, ya no representan ningún problema. Entonces vamos a sacar número 1, el teorema de Pitágoras para poderlo responder. Vamos a sacar esta hipotenusa. Sería raíz cuadrada de 1,333 metros al cuadrado más 2 metros y también elevados al cuadrado. Cerramos igual. Es importante hacer esas dos operaciones. Y quedaría como
1.333 al cuadrado más 2 al cuadrado. Tendríamos un valor ya con todo y raíz de 2.435. 2.343.5. Entonces, factor en X sería 1.333 entre 2.4035. Factor en Y, 2, sería 2 entre 2.4035. Sacamos los dos factores. 1.333 entre 2.4035, tendríamos un factor en X de 0.5546. Le voy a poner 4 decimales para que esté un poquito más cercano al valor. Y 2.4035, también con 4 decimales para que sea un poco más significativo. 0.8321. 0.8321. Entonces, ahora sí, ya con estos dos nuevos factores, que son en F y Y, si se dan cuenta, cambiaron considerablemente debido a que la cumbre se está haciendo más alta. Estos elementos diagonales o riostras generan una mejor carga. Vamos con estos dos. Aquí están. Únicamente, recuerden, van a servir para FG. Todos los demás van a seguir ocupando el anterior elemento. Entonces, vamos con sumatoria de fuerzas en Y, y esto nos debe dar 0. ¿Cuáles trabajan en Y? Las que estén inclinadas o que vayan para arriba o para abajo. Negativo, 655.676, negativo, más, aquí va la primera, la de 733, pero como esa era anterior, utilizamos todavía el factor anterior, que es de 447. Factor anterior, entonces sería negativo, porque también va para abajo, negativo 0.447 que multiplica a 733.418. Y ahora sí, más 0. El nuevo factor en Y, que es 0.8321. 0.8321 del valor de FG. Recuerden que ese factor únicamente aplica a FG y a su contrario, que es GJ, únicamente a esos dos. Todos los demás trabajan con los anteriores factores en X y Y. Entonces, hacemos nuestra reducción. 0.8321 en FG va a ser igual a los dos que son negativos, automáticamente pasan a positivos. Estos dos que eran negativos se convierten en positivos. 655.676 más, hago el producto, punto 447 por 673.418, significaría que yo tendría 327.837, de tal manera que FG sería la suma de 655.676 más 327.837, 983.513 entre 0.8321, entre 0.8321. Y tendríamos un total FG, tendría cargando una carga positiva de 1181.965 kilogramos. Recuerden que FG, es exactamente esta diagonal, es exactamente que la GJ, es exactamente igual a la GJ. Entonces ya podemos ir definiendo. FG, que es igual a GJ, están cargando 1181.965 kilogramos. Eso sería en Y. Ahora vamos en X. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Trabajan todas las que estén horizontales y todas las que estén inclinadas. Entonces, vamos a ver cuáles están
haciendo cada actividad. Vamos con la primera, 3,000 menos 3,278.378 kilogramos, negativo porque va hacia la izquierda. Después sería más el de 733.418 kilogramos, pero esta tiene un factor en X. El factor en X para este punto, para esos, son 0.894. 0.894. También positivo el valor de FG, también positivo el valor de FG, como lo podemos observar, pero ese tiene otro factor. El factor es 0.5546, ese es para el valor de FG, que va hacia la derecha también. Sería más 0.5546 que multiplica a 1181.965. Y según esto, vamos a hacer nuestro cálculo, pero aquí es importante. Si yo voy a colocar el signo que ya propuse, que es positivo, voy a colocar el signo que es positivo más FH, y esto es igual a 0. Y vamos a ver qué representa dicha situación. Recuerden que si por ahí el resultado es negativo, va a significar que uno de estos signos estaba propuesto de manera incorrecta. Puede ser posible que en este caso sería el FH. Vamos cambiando los signos. Aquí a negativo pasa positivo, 3,278.378. Este es positivo, pasa negativo. Y también este es positivo y pasa negativo. Ahí está. Después de hacer estos elementos, tenemos como el FH va a ser igual a 3,278.378 menos la primera operación que quedó como 655.675 y la segunda como menos 655.517. Entonces, FH va a tener un valor de 1967.185 kilogramos. Ese sería el valor para FH. Teniendo en cuenta nuestra figura anterior, ahí donde estamos, ¿dónde está? FH corresponde a la misma situación de HJ. FH corresponde a la misma situación de HJ. Entonces, FH, que es igual a HJ, va a ser igual a 1967.185 kilogramos. Y hasta acá ya tendríamos prácticamente todos los nodos, salvo el elemento vertical, que está formado por GH, salvo el elemento vertical que estaría formado por GH, que va a ser el último nodo a responder. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. No, Inge. Bueno, Alexis no se ha dormido, ¿los demás? No, ya está un poco más claro. Iván. Hay que confunde un poco. No, Mande, solo Inge. confunde un poco de cuando da diferentes. Hay que checar para dónde va la dirección de la fuerza. Sí, esa es Solo- la parte que es un poco muchas veces más engañosa. En los nodos no hay una fórmula, no hay una receta de cocina que les permita de una u otra manera poder decir cuáles son los resultados. Sí, así no hay una receta de cocina que les diga, ¿saben qué? Esos son los resultados. Entonces, ese es el problema fundamental que tenemos en este punto. Bueno, vamos con el último nodo. Vamos con el último nodo, que es el... Ahí no se ve. Vamos con el nodo G.
que es el último nodo. Aquí está. Vamos a tener en cuenta los valores. Sabemos que tenemos una carga vertical de 655.676. Esa es hacia abajo. Esta la tenemos clara hacia dónde va. 655.676 kilogramos. Ok. Vamos con el elemento que acabamos de calcular, este FG. Si aquí FG lo puse para arriba, eso es importante. Si aquí FG yo lo puse para arriba, en este hacia dónde debe de ir, hacia abajo. Si aquí, recuerden que esto como este es simétrico, si este es para abajo, también este debe de ir para abajo. Ambos deben de ir para abajo. ¿Y cuánto valían estos? Valían 1181.965. 1181.965. 1181.965 kilogramos. Ok, vamos con los otros dos que están horizontales. Esos dos ya los había calculado yo en el nodo anterior, que es eje, este valor eje, que es eje GI 2933.671. Yo los había colocado para abajo, significa que en este va a ir hacia dónde, hacia arriba. Y en el anterior los había colocado hacia abajo, aquí los voy a colocar hacia dónde, hacia arriba. ¿Y cuánto vale este? Vale 2.933.671 kilogramos. 2.933.671 kilogramos. Y nos queda el otro. El otro, pues yo lo puedo ver que puede ir para arriba, puede ir para abajo. Entonces, evítense problemas. Lo voy a colocar para arriba. Ya sé que si el resultado da negativo en este último elemento, que es el elemento de la cumbrera, el de la GH, el pendolón GH en este caso, entonces si cometemos un error significaría que estaríamos hacia abajo. Únicamente sería nuestra mejor línea. Entonces, vamos directamente hacia dónde? Hacia nuestro cálculo. Vamos a tener en cuenta que este elemento que era el FG y este elemento que es el, ¿qué era? GH, no, GJ, estos dos son los que ocupan el factor diferente y todos los demás el mismo factor que hemos ocupado. Entonces, vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso va a ser la única que vamos a tener que aplicar. No podemos hacerlo con X porque GH no está en X. Entonces vamos en Y. Todas trabajan en Y porque están o inclinadas o hacia abajo. Menos 655.676. Negativo. Porque va hacia abajo. Negativo. Factor en Y para las dos de 1181 es 8.391, 8.321. Ahí está, 8.321 es el factor que estamos ocupando. Sería menos 0.8321 por 1181.965 menos 0.8321 por 1181.965. Ya trabajamos con 1, 2, 3 fuerzas. Vamos con las dos que son positivas. Esas tienen otro factor. Tienen el factor anterior que era de 0.447, exacto. Más 0.447 de 2.933.671, 2.933.671 kilogramos, más 0.447 por 2.933.671. Y después de haber colocado todas las fuerzas que tenemos, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya nada más nos quedaría el valor de GH, positivo GH, y esto es, ahora sí, igual a 0. Entonces,
Vamos a reducir nuestra operación. Un poquito amplia. Vamos a empezar con GH. Lo que es negativo se convierte en positivo. 655.676. Este que es negativo se convierte en positivo. 0.8321 por 1181.965. Sería positivo más 983.513 más 983.513. Como tenemos dos fuerzas iguales, pasa dos veces. Ok, van las dos. En el siguiente, este es positivo, va a pasar para allá como negativo. 0.447 por 2.933.671. Aquí va a quedar como negativo menos 1.311.35. Y igual pasaría con el último término, negativo, menos 1.311.35. Y esto es, ya no vamos a dejar igual a 0, ya quedaría de esta manera. Ahora sí, ya teniendo en cuenta todos los elementos, nada más me queda hacer una sumatoria que me ayude a reducir estos 5 términos. Entonces, GH va a tener un valor de 655.676 más 983.513 más 953.513 menos 1.311.35 y menos 1.311.35, dando como resultado, si ustedes sacan la operación, les queda 0.002 kilogramos. ¿Qué es lo que significa? Que realmente GH, ¿cuánto tiene de valor? Tiene un valor de 0. El valor de GH es un valor de 0 kilogramos. Esto fue lo mismo que pasó con el elemento CD. Tanto CD como GI no tienen carga. CD y GI no tienen. ¿Cuáles son los elementos que no van a tener carga? No van a tener CD, KL y GH. CD, KL y GH no tienen carga. Todos los demás son elementos fundamentales de carga. Ahí está, chicos. Y ahora sí ya tendríamos toda nuestra armadura. Hicimos en total, contemos cuántos nodos, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Son los nodos del lado izquierdo, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. 1, lo voy a intentar apuntar. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Después de ver ahora si ya tenemos todos nuestros resultados.